Bueno, voy a explicar una cosa muy importante y que tenga en cuenta toda la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor nunca ha existido ningún pedófilo, porque la iglesia del Señor no está metida en un corral ni en cuatro paredes, porque la iglesia el Señor la sacó de los corrales. Un ejemplo, el pueblo de Israel estaba sometido a lo que dijeran los fariseos, y el Señor no quitó eso, sino que le dijo: obedezcan todo lo que ellos digan, pero no hagan conforme sus obras. Pero acá, cuando nosotros ya estamos en la gracia, el apóstol Juan dice: no se hagan esclavos de hombres. ¿Qué es eso? De que no debemos esclavizar nuestra mente a la mente de otra persona. Nosotros tenemos libertad para poder escudriñar las escrituras. ¿Y por qué les digo de que ninguna persona malvada y pedófila y todo eso ha existido en la iglesia del Señor? Porque cuando el Espíritu de Dios aparta a una persona, la capacita. La capacita de la manera que Él entrega sus dones. Toda la iglesia del Señor tiene dones, porque esos son los frutos del Espíritu en ellos. Y existen 12 dones, y esos dones no los da ningún ser humano pecador. Esos dones vienen de lo alto, dice: todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. No viene de aquí, de la tierra. Nosotros podemos orar por los hermanos para que Dios les dé algún don, porque donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, Él está ahí. Entonces nosotros tenemos que orar en grupo por una petición. Cuando Dios llama a una persona, le quita los deseos sexuales, porque Él llama a sus escogidos bueyes. Entonces, aunque Él digamos que literalmente no le hace una operación para que esa persona no viole a nadie, pero con el Espíritu, lo primero que hace es que le quema la carne, porque el ser humano es un holocausto, y el que mande fuego, el Dios que mande fuego a nuestras vidas, ese sea Dios. No podemos decir que estamos adorando a Dios si solamente cambiamos por fuera de nuestra vestimenta o de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de ser. Eso nosotros lo podemos cambiar porque es fácil. Ejemplo, cuando nosotros éramos niños, queríamos decir malas palabras, y nuestros papás, si estábamos cerca, ellos nos pegaban en la boca, o bueno, a mí nunca me pegaron, ¿verdad? Pero yo no decía malas palabras porque tenía miedo a mi papá. Era por eso, pero de que tenía ganas de decir las palabras, sí, porque eran comunes. Yo se las oía a él, se las oía a las personas, y siempre uno quiere hacer lo que oye. Entonces un líder religioso puede venir a tu vida, te cambia de manera de hablar, te cambia de manera de ser, te cambia tu vestimenta, te dice: vístete de este color, o camina así, y cuando camines haz como si no te importa nada en la vida o en este mundo. Y entonces caminan, que cuando pasan una luz le falta tiempo para
terminar de cruzar. Porque esas personas no pueden acelerar su paso porque le tienen prohibido. Porque esa es la distintiva. Si nosotros miramos en la calle las personas, uno puede decir, oh, aquel es de esta secta, oh, aquel es de esta secta, o aquel es de esta secta. Pero ya cuando los conoces y los tratas, tú dices, oh, este es del diablo, este es de Satanás, o este es, ¿por qué? Porque las cosas de su padre el diablo quieren hacer. Entonces, nosotros lo sabemos, ¿sabe por qué? Porque nosotros también fuimos personas sin temor de Dios, porque no se nace siendo cristiano, no se nace. Uno puede nacer en una casa con padres muy estrictos, pero no hemos tenido un nacer de nuevo. Entonces cuando Dios viene en nuestra vida, nos quema internamente, nos transforma. Dijo el Señor Jesús, fuego vine a prender y ya quiero que esté ardiendo. Era el fuego de su espíritu, que es el que nos transforma. Entonces, una persona transformada tiene la mente de Cristo y su corazón, su mismo corazón, porque somos su cuerpo. Entonces, ¿por qué yo sé que ningún cristiano con la llenura del Espíritu y la mente de Cristo jamás viola a nadie, jamás hace lo malo, jamás causa un dolor a alguien? Entonces, cuando el Señor llama a un ministro, ese ministro le da un don que se llama el don de continencia. Ya esa persona no tiene deseos sexuales, porque dice el Señor, hay otros que son hechos eunucos por amor al reino, y dice, no todos tienen ese conocimiento, porque no todos van a dejar su padre, su madre, esposa, hijos por servir al Señor. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esa persona no tiene su vida sexual activa? Satanás le puede, así como tiene vida sexual con su esposa, también va a tener vida sexual con otra persona, porque su cuerpo no está quemado. Él no es un holocausto. Él todavía siente, todavía la carne está viva, no está muerto. Entonces, ¿por qué digo yo que una persona que Dios aparta lo capacita para no fallar en ese aspecto en la vida? Porque le da a Dios un don que se llama el don de continencia. El Señor, los apóstoles le dijeron al Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Entonces, hay una escritura que dice Pablo, ¿no tenemos derecho de llevar una mujer? Sí, tienen derecho a llevar una mujer, pero no para estarse acostando con ella. El Señor Jesús traía muchas mujeres alrededor suyo, pero cuando se llegaba el tiempo de cocinar, esas mujeres cocinaban. Si se llegaba el tiempo de testificar, esas mujeres testificaban. El Señor las enseñó también a ellas. Ellas aprendieron a los pies del Señor, para en un momento cuando Él las enviara a predicar, estuvieran capacitadas. Dejaron todo, esas mujeres dejaron todo para servir al Señor. Dice que Él trae sus ayudantes
en el futuro Él los va a traer, o tal vez ya los tiene. Dice que son vírgenes. La palabra virgen no es que no ha tenido relaciones sexuales. La palabra virgen es de que esa persona se ha apartado de carne para servir al Señor. Y su corazón está virgen, todo su cuerpo ya no tiene esos deseos carnales. Dice que ellos no se contaminaron con mujeres. O sea, eran personas que se comportaron tal como el Señor. Dice que anduvieron como Él anduvo. El que no anda como Él anduvo no es digno de ser llamado un ministro. Entonces, cuando Dios llama a un ministerio, lo capacita. Lo capacita porque le da los dones. Y si Él va a mandar a un misionero, digamos, a la India, y le da el don de continencia, porque no va a estar deseando allá las hindúes. Y en vez de andar predicando, va a andar correteando mujeres. Entonces, los ministros de Dios, los siervos de Dios que Él manda como apóstoles misioneros, los capacita con sus dones para que no haya escándalos en la iglesia, porque si no, entonces la iglesia del Señor fuera un relajo, porque los ministros anduvieran yendo con muchas mujeres o así, porque su carne está viva y la ponen, digamos, si aunque sea un esposo, mira a una mujer bella que está allí. Por eso que muchos ministros, ellos supuestamente, para callar su conciencia, empiezan a decirle a las muchachas que se tapen las piernas, que se tapen la... Imagínese usted, ¿en qué cabeza cabe mandar a tapar pues nosotros tenemos el pie, y luego de ahí sigue la pantorrilla, los talones, la pantorrilla, la rodilla, ¿verdad? Pues hay hombres tan pervertidos que hasta se emocionan con mirar una pantorrilla. En el Medio Oriente, el hombre cuando mira un talón de una mujer, son tan pervertidos que un talón de una mujer los hace animales. Fíjese. ¿Y por qué usted cree que tantos predicadores de supuesta sana doctrina están diciendo, en esta congregación mía, ninguna mujer usa shorts, ninguna mujer usa falda hasta la rodilla? ¿Pero por qué? Porque son unos pervertidos. Nada más se están fijando en los pechos de la mujer, en las piernas de la mujer, porque no tienen la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo mira el cuerpo humano natural. No tienen su carne habilitada a la perversión. Entonces, estos hombres, ¿por qué quieren que les tapen los pasteles? Que les tapen, digamos, una persona glotona va a decir, tápenme la comida. Y ustedes tienen la culpa porque tienen la comida destapada. No, la culpa no es de la comida. La culpa es lo glotón de la persona. Entonces, nosotros sabemos para qué Dios hizo cada parte del cuerpo. Un ejemplo, los pechos, ¿para qué los hizo Dios? ¿Para la perversión sexual? No. Los pechos los hizo Dios porque los bebés toman leche. Entonces, ¿en qué cabeza pervertida piensa que cuando mira unos pechos va a estar allí con su carnalidad? Si Dios nos dio sabiduría para que nosotros podamos entender las cosas. Imagínense que un ginecólogo esté ahí toqueteando todas las mujeres que les mira sus partes íntimas, porque ellos miran las partes de uno. Digamos, cuando yo tuve mi hija de 23 años que tenía yo, los doctores lo miran a uno todo.
Y no por eso van a estar ellos en cada mujer que miran, pero ¿por qué? Porque esas personas fueron capacitadas para mirar el cuerpo humano como lo que es, como lo que es. Entonces, ¿por qué los ministros no enseñan a sus seguidores, a las personas, en pedir a Dios que les cambie el corazón y que les cambie la mente? Porque si nomás les enseña a que la mujer tiene la culpa y que ella por enseñar las piernas y que ella por enseñar los pechos, ella no tiene la culpa, ¿sabe por qué? Porque esas son partes íntimas que Dios le dio con un propósito. Las piernas son para caminar. En ningún momento Dios dijo, las piernas te las voy a dar para tu deleite, o las pompas. ¿Mm? Pero ¿qué hace el hombre? Pervierte la creación, pervierte el significado de la creación de Dios. En ningún momento Dios hizo las partes del cuerpo de las mujeres o de los hombres, porque también hay mujeres bien colinillas y morbosas, que no pueden mirar a un hombre porque ya lo están deseando. Ya se lo están queriendo quitar a la vecina. Ya se lo van a estar queriendo quitar. ¿Y por qué es eso? Porque no tienen sabiduría. Pero ok, el mundo no tiene sabiduría, pero nosotros los cristianos sí la tenemos. Yo no me convertí sino hace poco. ¿Y por qué yo me convertí? Porque yo, mi hijo, que de chiquito él se reúne en la congregación, jamás yo le he mirado una mala mirada. Jamás yo le he mirado diciéndome o alguna maldicencia para mí. O nunca jamás como le dijera, como yo mis hermanos que miraba su forma de ser, yo a mi hijo nunca le miré una forma de ser así como la de mis hermanos que no conocían al Señor. Entonces yo puedo dar testimonio que un cristiano verdadero no hace esas aberraciones. Porque el Espíritu de Dios lo ha cambiado, el Espíritu de Dios lo ha transformado. Entonces yo no puedo decir, oh, yo he conocido a una persona desde siempre, sé su honorabilidad, sé esto, sé lo otro, solamente porque él así lo enseñó. No, la verdadera enseñanza es que Dios transforma el corazón. Yo veo personas seguidoras de hombres que dicen, este hombre nos enseñó a amar, nos enseñó. Mire, en primer lugar, amar no se enseña, ni se aprende de ningún ser humano. Porque el amor es de Dios y cuando el Espíritu de Dios mora en la persona, no necesita que nadie le ande diciendo, recoge ese pajarito o cómprale un burrito a esa persona. O no, nadie nos tiene que decir, si estás comiendo y miras un pordiosero que anda así que no tiene comida, comparte la mitad con él. No, nadie nos ha enseñado eso. Quien nos hace sentir en el momento es el Espíritu de Dios. Él es el que nos dice, corta la mitad y ve darle la mitad a él, si sabes oír su voz. Pero si no sabes oír su voz y sientes la corazonada y sientes que debes hacerlo y no lo haces, es porque no supiste entender lo que él te quería decir. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos guía a los verdaderos cristianos, no un ser humano. Dice, todo aquel que es guiado por el Espíritu, ese es hijo de Dios. Y el Espíritu que hace en nosotros, hace una transformación, hace un cambio. Entonces, cada persona que va a hacer un cambio Dios en esa persona lo va a usted a oír decir, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Ten misericordia de mí. Soy un pecador. Esa es una persona que de verdad Dios va a hacer algo en él porque está clamando. Está queriendo un cambio. Pero una persona que dice, yo nunca peco, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Qué es sin el Espíritu? Solo carne. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado
qué es lo que estamos creyendo y a quién le estamos dando el crédito de nuestra transformación, de cada día, vamos de gloria en gloria transformándonos, de gloria en gloria, viviendo una nueva vida. Pero esa vida no fue porque alguien nos enseñó, esa vida fue porque alguien nos dijo que existía Dios y que Él nos podía ayudar en nuestras debilidades. Porque nosotros podemos salir bien cambiaditos, bien con la falda larga, todo eso. Pero dando el crédito de que alguien me enseñó el verdadero vestir. Dice la Escritura, que tu vestimenta no sea la externa, sino la interna, de buenas obras. Eso es lo que quiere Dios, porque los fariseos se vestían de largo. ¿Y qué les dijo Él? Oh sí, de afuera luces muy bien. Y sí es verdad, lucen bien, se ven bien. Pero ¿y de adentro? ¿Quién te va a enseñar a amar a tus hijos? A dar tu vida por tus propios hijos que están siendo molestados sexualmente. Eso solamente lo va a dar Dios en tu corazón. Te va a poner de ese amor, de proteger a tus pequeñuelos como las águilas. Miren, las águilas no le ponen sus hijos allí para que se los pisoteen. Las águilas suben a lo más alto de la montaña para poner sus bebés allá. ¿Pero por qué? Porque ellos no quieren que nadie les dañe sus hijos. Entonces, ¿por qué no vuelas a las alturas y ya pones tus hijos y a ti te corresponde cuidarlos? Cuidarlos, que nadie les haga daño. Entonces, en este video de verdad recapaciten y denle toda la gloria a Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es el que nos está transformando cada día, es el que nos está dando a entender cada día. ¿Y por qué digo que ningún cristiano que el Señor haya llamado ha fallado, sexualmente hablando? Porque Él les quita, les quema toda carnalidad, los capacita para enviarlo. Dios no te va a enviar un violador sexual para que esté al frente de tu iglesia, de tu congregación. Porque si Él te envía a alguien es porque Él ya le quemó su forma de comportarse. Cuando Pablo le dijo al Señor, ¿qué debo hacer? Él no dijo, vete a predicar ya así cochino como estás, así ciego y... No, Él lo mandó con el profeta Ananías para que Ananías le impusiera el Espíritu y que el Espíritu lo transformara, que el Espíritu le diera los dones. Y el don que le dio, el más importante para no andar violando niñas, es el de continencia. Pero ese don no se puede tener cuando la persona está casada, porque ese don quita todos los deseos sexuales. Y eso yo lo he comprobado. Y ahí es cuando Él te llena de sabiduría, porque le entregas todo a Él. Entonces, eso de que los ministros estén casados no es bíblico. Porque todos los ministros que el Señor escogió dejaron todo por Él. Todo. Ninguno era casado. Porque dice la Escritura, el que se une al Señor, un solo cuerpo es con Él. Pero el que se une a su mujer, un solo cuerpo es con su mujer. Ahora dice, la soltera se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. Y el soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado dice que el casado está dividido. Sus prioridades están divididas. Entonces, la verdadera iglesia del Señor sigue los mandamientos del Señor. Cuando Pablo dijo de que marido de una sola mujer, sí, porque Dios no va a llamar y apartar una persona que tenga un montón de mujeres. No te va a llamar, porque tu reputación debe de ser correcta. Te hace que dejes padre, madre, esposa y todo, te llama, te saca de eso y te convierte
y te da el don de continencia para que no andes deseando carne de nadie. Entonces eso yo lo tengo comprobado. Es un don del Espíritu que se llama el don de continencia. Ahora, Pablo le dice a los que dice que no tengan don de continencia que se casen, pero nunca jamás dijo que eran personas llamadas al ministerio. No. Eso se lo dijo a la gente común que se casa, tiene sus hijos, todo eso. Y a ellos les dice, apártense para orar. Los dos se tenían que apartar de carne para orar. Porque la carne y el espíritu no se juntan. No se juntan. Tiene que apartarse para poder orar y estar en comunión con Dios. La carne es una separación de Dios con el hombre. Porque no puedes tener tu mente, la mente de Cristo, si estás pensando en sexo. O por ejemplo vas a estar diciendo, oh, me voy a apartar este día para Dios. Pero no puede la persona que es activa sexual, no puede apartarse porque él quiere estar con su mujer. Entonces sus pensamientos no están 100% para el Señor, ni captando lo que el Señor le quiere decir, ni captando el mensaje que Dios le quiere dar, porque está pensando otra cosa. Está deseando los deseos de la carne. Entonces eso es contrario a la palabra de Dios. Usted puede investigar lo que yo le digo, puede mirar cómo el Señor Jesús llamó a las personas a salir fuera, a no participar con las cosas del mundo. Entonces, no todos sirven para ministros de Dios, porque muchos que, por ejemplo, quieren ser ministros, pero están pensando en el dinero, en cómo enriquecerse, en cómo sacarle el dinero a la iglesia, en que sacan, por ejemplo, enseñanzas del Viejo Testamento para poder engañar. Y allí ya está el engaño y allí el Espíritu de Dios ya no está, porque no oye su voz, oye la voz de su conveniencia. Entonces debemos de tener cuidado en eso, porque Dios no va a pasarnos por alto que estemos estafando la iglesia de Dios, que es el mismo. Estás estafando al mismo Cristo, estás engañando al mismo Cristo, estás difamando al mismo Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y no puedes estarle enseñando cosas que no son, no puedes estarle enseñando a tu conveniencia. Tienes que amar a tu prójimo como te amas tú. Si te gustaría que a ti te hicieran eso, pues lo tienes que hacer, pero si no te gustaría, entonces no lo hagas. Porque te estás yendo a la condenación y te va a meter, no vas a esperar morirte para que Él te corrija. Él te va a corregir en esta tierra. En esta tierra. Vas a mirar lo que Dios hace. Porque la ley está puesta por Dios. No digas de que la ley es satánica. ¿Sabes por qué? Porque si no hubiera ley, mira, estuviéramos como Sodoma y Gomorra. No necesitar estarte escondiendo, sino que hicieran sus porquerías a luz del día. La gente de Sodoma así eran hombres violadores con sus niños, con sus hijos. Los dos eran violadores, no eran homosexuales, eran heterosexuales violadores. Han distorsionado las escrituras para hacer decir lo que no dice. Por eso es que la gente se cuida digamos, de los homosexuales. No, cuídate de tu vecino, cuídate de tal vez gente que vive en tu propia casa, cuídate en la tienda, cuídate en la lavandería, cuida a tus hijos de cuando van al baño en las lavanderías o donde sea. Cuida a tus hijos, ve con ellos, no se los sueltes a nadie, porque tú no conoces el corazón. Si tú pudieras conocer el corazón, no te pasaría nada. Pero como no sabes conocer el corazón, por eso le sueltas a tus hijos a quien sea. Entonces, cuida a tus hijos, porque Dios te lo va a reclamar. Pero
si no quieres entender y quieres... Mira, voy a hacer un video para que mires el pueblo de Israel lo que era capaz de hacer con sus hijos. Y allí te vas a mirar la perversidad y por qué Dios los desechó. Y para que, ¿sabes qué? Para que tú no hagas lo mismo. Ahora existen muchas cosas que tus hijos pueden sufrir. Hasta dejarlos que estén viendo la tele todo el día los estás haciendo mal. Entonces debemos de tener sabiduría, pedirle sabiduría para poder sobrevivir en este mundo sin hacer tanto daño, porque en sí no estamos exentos de hacer daño, pero vamos creciendo cada rato. Y esa música de fondo no es mía porque es allá en el patio. Vivo yo en un edificio donde hay un patio y ahí las personas se ponen a oír su música. Pero no es aquí en mi casa. Y no voy a decir que está mal ni que bien ni nada, pero son gustos de ellos. Pero a mí no me gustaría poner música de fondo, pues esa música, porque no se mira bien y gente va a criticar. Pero no es ni mi gusto ni mi música. Esa música está ya abajo, afuera. Y como es sábado, pues se dan vuelo. Pero gracias por si miraron este video hasta el final. Y si yo dije algo que no está bien, me dicen y le pongo los textos o les digo, pues sí, me equivoqué. Pero por favor, díganme si dije algo mal. Porque no quiero que, por los que tengan más sabiduría, pueden enseñarnos a los que tenemos menos. Y entonces así hacer las cosas correctamente. Y le doy las gracias por si acaso que me saquen algo que no es bíblico, ¿verdad? Y gracias y qué bueno que lo oyeron hasta el final.